Buenas noches, querida iglesia, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos en día jueves 20 de agosto y por la gracia del Señor estamos en pie. El Señor nos ha guardado y un jueves más que podemos estar compartiendo con ustedes la palabra que el Señor coloca en nuestro corazón. Es palabra de Dios y como siempre hemos aclarado y nos lo decimos nosotros mismos, ¿cierto? Que la palabra primero empieza por aquí y después va para allá, porque así tiene que ser para que haga lo que tiene que hacer, para que la palabra del Señor cumpla su objetivo de alimentarnos a todos. Y la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón hoy día es un salmo muy precioso que al leerlo le encontraba la riqueza que tiene, que a veces cuando uno los mira por encima no se da cuenta. Y este es el que el Señor ha puesto en mi corazón ahora para poder compartir con todos ustedes. Así que quiero invitarles a leer el Salmo primero, el número 1. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Sobre esta lectura, entonces, vamos a meditar en esta ocasión en que el Señor nos permite poder ser portadores del alimento espiritual para el pueblo de Dios. Salmos, hermanos amados, es el libro con más capítulos en la Biblia, el más extenso. Tiene 150 capítulos o 150 salmos más específicamente. Y cada uno de estos 150 salmos es un tesoro invaluable. Tienen riqueza que usted no se imagina. A veces los salmos se han tenido como por menos, en el sentido de que se usan solamente para un devocional y no se exhortan. Hubo un tiempo en que quien no sabía predicar leía un salmito como una manera de sacarse la responsabilidad. Pero cuando usted los lee va a encontrar que hay riqueza, pero a granel en esta palabra que el Señor nos dejó aquí en las Sagradas Escrituras. El primero de estos tesoros lo tenemos aquí. El salmista comienza pronunciando una bienaventuranza para todo aquel que ama y obedece la palabra del Señor. Y con un lenguaje delicado, sabroso, diría yo, propio de la poesía hebrea, nos entrega una muy pertinente, práctica y clara enseñanza para estos días. Según mi opinión, a mi parecer, uno de los asuntos más relevantes a tener en cuenta en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo es la permanencia en la fe de los creyentes en Jesucristo. Aun cuando pudiéramos pensar de que frente al panorama difícil, complicado, lleno de necesidades y aflicciones que nos ha sobrevenido a todos en este tiempo,
La gente podría estar más sensible a la palabra de Dios, más sensible a buscar las cosas de Dios, más dada a las cosas espirituales, y los cristianos podrían estar más dados a fortalecer su fe en Cristo con mayor pasión. Las estadísticas muestran tristemente lo contrario. Desde hace algunos años, a lo menos en Chile, el número de creyentes ha venido disminuyendo, y considerablemente. Y no es que no hayan conversiones, porque el Señor siempre tiene a los que ha de salvar, y cada día se están agregando los que han de ser salvos por el Señor Jesucristo. No es que la gente no se convierta, sino que los que aparentemente, habiendo sido convertidos, han desertado o se han estancado en la fe. Si bien algunas congregaciones han crecido, otras han menguado. Y en el intertanto, muchos fueron quedando en el camino, especialmente las nuevas generaciones. Un fenómeno preocupante es la cantidad de gente que pasa por las iglesias, pero que no permanece en la fe. No me refiero a que no permanezca en la iglesia, porque ese es otro punto, sino que no permanecen en la fe. Pasan simplemente, son un tiempo cristianos y luego ya les vemos nuevamente en la vida anterior, en la vida del mundo. Sin duda, hermanos queridos, que en esto influyen varios factores, y ya hay gente que gracias al Señor tienen esos dones y esos ministerios de hablar de esos factores que debiéramos considerar para que la gente permanezca. Pero el mayor de ellos siempre, el principal de ellos, este factor siempre va a ser que no han sido arraigados en Cristo. Porque el que ha sido fundado sobre la roca, dice la palabra del Señor, no se va a mover, venga lo que venga. Dijo Jesucristo, aunque descienda lluvia, vengan ríos o soplen vientos. El que ha sido fundado sobre Cristo, ese va a ser inamovible. Y gloria a Dios por los cristianos inamovibles. Gloria a Dios por los cristianos firmes. Este Salmo primero, con un tono sapiencial y didáctico, similar a los proverbios, presenta un marcado contraste entre la vida de uno que resulta firme, al que llama bienaventurado, y la vida de otro que es movido fácilmente. Dice que el bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, como a la orilla de un río, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, es decir, su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Es decir, será firme, será fructífero, lleno de vida y próspero. En cambio, los otros, dice el Salmo, a los que el salmista llama los malos, estos son como el tamo que arrebata el viento. O sea, son inconsistentes, son volubles, son volátiles, porque no están arraigados. El tamo, es la cáscara del trigo. Mire, yo en algún tiempo pensé que eran esos yuyos que se ven en las películas que el viento arrastra en los desiertos de Estados Unidos. Pero exactamente el tamo es la cáscara del trigo, que vuela por los aires cuando el grano es trillado y aventado. Y toda cáscara, hermanos amados, al igual que la paja, es fácil de ser quemada. Así de seco, así de vano, así de superfluo se torna el creyente que no permanece firme en la fe en nuestro Señor Jesucristo y queda expuesto a que cualquier viento de doctrina herética lo confunda.
a que cualquier argumento escéptico, agnóstico o ateo lo enfríe, a que cualquier influencia mundana lo domine. Así es el que es como el tamo. Aun cuando muchos de los que no permanecen en la fe en Cristo tienen buenas y rotundas excusas, y a lo mejor considerables excusas, ninguno debería conformarse con ser como el tamo, porque el fin del tamo, hermanos amados, no es bueno. Así lo dice la palabra del Señor, así lo dice este salmo. Los versículos 5 y 6 certifican la condenación para aquellos que son como el tamo. Y los evangelios enseñan que la paja será quemada en el fuego. Por lo tanto, ¿quién podría conformarse con ser como es, como el tamo? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer para no ser como el tamo y para no terminar como esa paja inútil que esparce el viento y que tendrá un fin de destrucción? El salmista ofrece sabios y prácticos consejos. Aquí es lo que estamos leyendo en su palabra. Para ser de aquellos que permanecen firmes en toda circunstancia. Sobre todo, hermanos amados, teniendo en cuenta los vientos de ateísmo que se están sintiendo en el mundo. Y sobre todo teniendo en cuenta el eminente fin de todas las cosas, como dice el apóstol Pedro. No podemos conformarnos viendo que las cosas se vienen color negro, hermano amado. Le he puesto a mi tema de hoy, no seas como el tamo. Vamos a ver 4 consejos que nos entrega el salmista para ser de aquellos que permanecen y no de aquellos que son volubles, volátiles, inconsistentes. Y el primer consejo está claro en el versículo 1 y es no andar en consejo de malos. Una de las consecuencias de la filosofía de vida hedonista y complaciente y liberal de la sociedad moderna es el desprecio a todas las instituciones conservadoras que de algún modo regulaban y condicionaban la vida de las personas. Entre estas instituciones están la familia, el matrimonio, los padres, etcétera, etcétera. Ese cúmulo de principios y valores que antes recibíamos de nuestros progenitores, de nuestros antepasados, hoy ha sido menospreciado y cuestionado en pro de dejar ser libres a las personas, de dejarlos en libertad, que ellos elijan lo que quieren hacer, cómo quieren vivir y que elijan qué van a hacer de su futuro. Pero ¿qué ha pasado? El mundo ha llenado ese espacio que ha sido inhibido, ¿cierto? Que ha sido prohibido. Y ha impuesto sus consejos a través de los amigos, del ejemplo de los famosos de cine y de televisión, de las influencias de las redes sociales y de los mensajes huecos y corruptos de la mayoría de las publicidades que vemos por ahí. Esos son los consejeros que hay hoy día plantados en la sociedad. El valioso consejo de padres y abuelos ahora es considerado arcaico, ridículo y pasado de moda. ¿Y qué decir de la palabra de Dios? Hablar hoy de respeto a las autoridades, de sujeción a los padres, de honradez, de virginidad, de decirle no a los vicios, de creer en Dios, de obedecer a lo que dice la Biblia,
son cosas para la risa en muchos medios. La enseñanza del salmista es clara y categórica. No andes en consejo de malos. Cierra tus oídos al consejo de gente fracasada, hermano, que tiene la vida como el infierno a veces y pretende decirnos cómo vivir. Gente que no han podido con lo de ellos y pretenden ser modelos de vida a la juventud de hoy. No oigas el consejo de aquel que te siembra el descontento, de aquel que te confunde o que directamente te enemista contra Dios y contra lo que Dios dice. No aceptes el consejo de nadie que sea un burlador de Dios y que no viva de acuerdo a la palabra de Dios. A veces hay esta propensión, ¿cierto?, a escuchar gente que te enseña esto y aquello, y si tú les revisas la vida, son verdaderos demonios, son ateos, son gente promiscua. Y a veces a esa gente se admira, a esa gente se sigue. Hermanos queridos, por más que sea tu amigo del alma o tu amiga del alma, si esa persona no te lleva a Cristo, si esa persona no comparte la fe en Jesucristo, no vayas tras esa persona, no la sigas, porque no vas a llegar a buen puerto, nos trata de decir el salmista con esta palabra, con este salmo en esta hora. Segundo consejo, para no ser como estamos y no terminar en la hoguera, quemado. Y sigue estando en el versículo 1 el segundo consejo. No estar en camino de pecadores. Mire, uno puede oír el mal consejo y dejarlo pasar. Pero cuando se simpatiza con ese mal consejo, entonces has comenzado a transitar por la senda de los malos. Estar en camino de pecadores es consentir a las propuestas pecaminosas, destructivas, mundanas que se oyen por ahí. Es consentir y congeniar con las costumbres del mundo, con las costumbres y estilo de vida de los mundanos. A veces no se practica directamente, ¿cierto?, la costumbre del malo, del mundano, pero tampoco desagradan esas costumbres, tampoco le hacemos asco. ¿A quiénes admira la gente hoy día? ¿A quiénes admira la juventud hoy día? ¿Cuáles son los ídolos de la gente de hoy día? Hay que tener cuidado con eso. También se debe cuidar los lugares que se frecuentan. Bueno, ahora en pandemia no hay mucha libertad para frecuentar lugares. Ahora tendríamos que decir con quiénes conversas, con quién chateas, ¿cierto? Antiguamente era dónde vas, con quién te juntas. Mire, venía a mi mente un corito, hablando de lo arcaico, de lo antiguo, un corito que cantaban los niños en las escuelas dominicales. Muy bonito, por cierto, y que decía: cuidadito tus ojitos lo que miran, cuidadito tus ojitos lo que miran, hay un Dios de amor que mirándote está, cuidadito tus ojitos lo que miran. Y luego seguía: cuidadito tu boquita lo que habla, y luego cuidadito tus manitos lo que tocan, y finalizaba diciendo: cuidadito tus piecitos donde van, cuidadito tus piecitos donde van, hay un Dios de amor que mirándote está, cuidadito tus piecitos donde van. Hermanos queridos, iglesia amada, ¿qué camino estás transitando? ¿Qué camino estamos transitando? Cuidemos eso, no debemos permitir que los que no aman a Dios afecten nuestras actitudes e influyan en nuestra vida. Si bien es necesario acercarse a la gente, acercarse a los mundanos para hablarles del Señor, que sea eso, que sea para hablarles del Señor y que tú con autoridad puedas plantar en ellos
la semilla de la palabra del Señor, pero no permitir que ellos te influencien a ti. El Señor le dijo a Jeremías que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Así debe ser nuestra relación con el mundo. No enajenarnos, porque estamos en este mundo para hacer luz del Evangelio, para hacer la sal de la tierra. No irnos a otro planeta, compartir con el mundo, pero no para que ellos nos influencien, sino para nosotros marcar la diferencia y poder compartirles el remedio que necesita este mundo, el remedio que necesita la humanidad, hermanos amados. Por lo tanto, el consejo es no estar en camino de pecadores. El tercer consejo, para no ser como el tamo, termina en el versículo 1 y dice, no sentarse en silla de escarnecedores. Fíjate cómo uno puede ir cayendo de la gracia de Dios gradualmente. Primero es andar, luego es estar y tercero es sentarse. El que se sienta ya se queda, ¿cierto? Cuando uno tiene visitas media indeseables, las tiene en la puerta ahí, pero si ya la visita empieza como a entrar en confianza y por último se sentó en el living, tienes para rato, ahí se quedó ya, se plantó ahí. Así es la escalera descendente, hermanos queridos. Mira, comienza con el mal consejo, sigue con simpatizar con el malo y acaba con quedarse con el malo. ¿Por qué el salmista toca este punto al parecer tan simple? Porque el escarnecedor no solo es el que habla mal de otro, sino aquel que se burla también del otro. Y aquí la enseñanza no es solamente huir de los escarnecedores, sino es no ser parte de ellos. Ambas cosas. No tener amistad con aquellos que son burlones, con aquellos que son burladores, con aquellos que se mofan de las cosas del Señor o se mofan de los demás, sino uno no ser partícipe junto con ellos. Generalmente la gente que no permanece en la fe comienza por hablar mal del prójimo, encontrar malo esto o aquello. Después sigue con encontrar mal esto en la iglesia y hablar mal de la iglesia, que esto, que lo otro, que debiera ser así, que no debiera ser acá, que hay esto, que hay lo otro. Así se comienza. Y luego se termina por hablar mal de Dios y de la palabra del Señor. Cuidado con esos pelambres santos que generalmente están en nuestros labios, que a menudo están en nuestra boca. Porque realmente, hermanos amados, si somos sinceros, honestos, no hay pelambre santo. Todo pelambre santo comienza con algo chiquitito y termina, ¿cierto?, en lo peor. Por esta razón hay que huir, dice la palabra del Señor, de esa silla de los escarnecedores. Porque todo escarnecedor comienza por marchitarse y termina seco y blasfemo. Fíjate tú en algunos ejemplos que uno podría encontrar quizás por ahí. No seas como uno de ellos, dice la palabra del Señor, ni te juntes con ellos, porque acabarás con el fin del tamo. Y por último, el cuarto consejo para no ser como el tamo y que constituye la base para estar firme en la fe, firme en las cosas del Señor, firme en Cristo, es deleitarse y meditar en la ley de Jehová. Mira lo que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Habían 3, no hagas esto anteriormente, pero ahora el consejo es, sí, haz esto, llénate de la palabra de Dios, que ella sea tu delicia, dice el salmista. La mayoría de los que no permanecen en Cristo son aquellos que no han tenido un fundamento sólido en la palabra de Dios, no han tenido un fundamento bíblico y por ello no han conocido verdaderamente a Cristo. Pudieron haber conocido quizás una iglesia, se acercaron quizás por alguna necesidad,
fueron atraídos por la música o por algunas de las actividades de la iglesia que a veces son muy interesantes, muy atrayentes, pero no conocieron a Cristo. Es verdad que el Señor no se revela solamente de una manera. Él tiene muchas formas para revelarse, pero principalmente Dios se revela a través de su palabra, y allí está revelado Cristo. Cristo es revelado por las Sagradas Escrituras. Y el consejo del salmista es: deleítate en su palabra y medita en ella día y noche. La idea aquí es ama la palabra de Dios y obedécela, porque de poco serviría conocer la Biblia intelectualmente, pero no hacer lo que ella nos enseña. La pasión por la palabra de Dios no solo producirá firmeza y solidez espiritual, sino que ofrece también una vida fructífera y próspera, dice la palabra de Dios aquí en este salmo. Todo lo opuesto a la vida marchita y sentenciada del tamo. Mira las palabras de Dios a Josué, allí en el capítulo 1 de Josué, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo entonces las cosas saldrán bien? ¿Cuándo el camino será prosperado? Cuando se obedezca la palabra del Señor. No solamente conocerla, no solamente leerla, sino que hacer lo que ella nos indica, lo que ella nos enseña. Algunos cristianos ocupan gran parte de su tiempo en pasatiempos, en deportes, en entretenciones, en hobbies que no edifican mucho. Que no pueden ser malos, pero no edifican. Pero pocos aman la palabra del Señor con pasión. Pocos dedican tiempo a la palabra de Dios. Aún estamos a tiempo, hermanos queridos. Aún estás a tiempo de apasionarte por la palabra del Señor, por buscar la riqueza que ella nos entrega. Empieza a apasionarte y a deleitarte en la palabra del Señor y verás cómo tu vida cambia, cómo tu rumbo cambia y serás llamado bienaventurado, como dice aquí el Salmo 1. Amada iglesia, entonces la clave para permanecer arraigado, firme, como árbol plantado en el río de Dios, en esas aguas frescas. La clave tiene 4 pasos y es lo que hemos visto en esta hora, en esta palabra, a través de estos consejos que nos ha entregado el salmista. El primer consejo era entonces, para que lo recordemos, no andar en consejo de malos. El segundo, no estar en camino de pecadores. El tercero, no sentarse en silla de escarnecedores. Y el cuarto, y la base para todo, deleitarse y meditar en la palabra de Dios. Con esta enseñanza preciosa y tan pertinente para este tiempo, se inaugura este salterio, este conjunto de 150 preciosos salmos. Y qué bien que nos puede hacer en esta hora poner por obra la palabra del Señor. Clamo cada día ante el Señor para que la iglesia de Cristo permanezca en fe a pesar de la adversidad, a pesar de que de repente las cosas no se ven tan lindas, no se ven tan buenas, pero si permanecemos, hermanos queridos, mirando siempre a Cristo, sin duda que nuestro fin no será el fin del tamo. Esa es la reflexión, es la palabra del Señor que Él ha puesto en mi corazón para esta tarde, y deseo con toda mi alma que haga bien, que bendiga a la iglesia y que a más de alguno lo saque de las tinieblas y lo lleve a la luz de Cristo.
Que el Señor les bendiga. Les dejo con una alabanza que también tiene un mensaje muy interesante, muy pertinente para este tiempo. Que Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo pueden haber hombres que nieguen tu existencia, oh mi Dios? Si al contemplar la belleza del firmamento y oír el dulce trino de las aves, yo siento tu presencia, oh mi Dios. Y si el mundo no cree, yo creo en ti. Y aunque la ciencia te niegue, yo digo que hay Dios. Pero yo creo. Respiro